Bienvenidas y bienvenidos a Aula Disonante, el espacio donde la educación y el heavy metal dialogan sin pedir permiso. Yo soy el maestro antihéroe. Hoy vamos a abordar una pregunta que parece simple, pero en realidad es profundamente incómoda. ¿Qué es realmente educar en el siglo XXI? Vivimos en una época de inteligencia artificial, hiperconectividad, crisis climática, polarización política, precariedad laboral y sobreestimulación digital. Y mientras todo cambia a una velocidad brutal, la escuela muchas veces parece tocar siempre la misma canción. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Estamos formando estudiantes? ¿O estamos repitiendo estructuras del siglo XIX con tecnología del siglo XXI? Hoy vamos a analizar qué significa educar hoy desde una perspectiva pedagógica crítica y, por supuesto, desde la disonancia del metal. Durante siglos, educar se entendió como transmitir conocimientos, el docente como fuente, el estudiante como receptor. Pero en el siglo XXI, esa definición ya no se sostiene. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya no está concentrado en el aula, está en internet, está en bases de datos, está en algoritmos, está en la inteligencia artificial. Si cualquier estudiante puede acceder a información en segundos, entonces la pregunta ya no es ¿qué tanto sabe?, sino ¿qué hace con lo que sabe? Y aquí entra un concepto clave que se llama alfabetización crítica. Educar hoy implica desarrollar el pensamiento crítico, capacidad de discernir información confiable, competencias para analizar discursos, habilidades para detectar manipulación. En otras palabras, educar no es llenar la mente, es afinar el criterio. Y aquí viene una analogía metalera. En el metal no importa solo la velocidad del guitarrista, importa la intención, la composición, la estructura, la técnica. De la misma forma, en educación ya no importa cuánto memoriza un estudiante, sino cómo articula, cuestiona y resignifica lo que aprende. Es como decir, ¿qué pasa cuando la tiza choca con la distorsión? Cuando el sistema te dice siéntate y cállate, pero tu cerebro te pide a gritos armar un mosh pit de ideas. Es por ello que vamos a realizar un planteamiento del tema. Primeramente, la escuela como fábrica. Como ya se mencionó en el podcast anterior, se habla de cómo el sistema educativo actual, primitivo del siglo XIX, es como el pop prefabricado, hecho para producir estudiantes en serie, obedientes y sin pensamiento crítico. Pero aquí necesitamos un cambio de paradigma. En el siglo XXI, el mundo es caos, es ruido, es cambio constante. Educar hoy ya no es memorizar, es sobrevivir y encontrar tu propia melodía en medio del ruido ensordecedor del internet. Hoy vivimos bajo un blast beat constante de información. Tienes a Google, a la inteligencia artificial, a TikTok ametrallando tu cerebro con datos a 200 bits por minuto, no por segundo como en el primer podcast. Si un maestro hoy se dedica solo a dar datos, es un reproductor de MP3 obsoleto. Habríamos también desarrollar el nuevo rol del docente. El maestro ya no es el frontman, ya no es intocable, ya no tiene toda la verdad. Es el productor musical en el estudio. Su trabajo es ayudar al estudiante a afinar su propio instrumento y filtrar el ruido. Habría que desarrollar también el pensamiento crítico de los alumnos, que es equivalente a saber leer a la música, no nada más consumirla. Educar en el siglo XXI es enseñar a cuestionar las fuentes, a detectar las mentiras, las pistas pregrabadas de la sociedad y a construir argumentos sólidos. El siglo XXI se caracteriza por algo central, la incertidumbre permanente. Los empleos cambian, las profesiones desaparecen, las tecnologías se vuelven obsoletas en pocos años. Entonces, educar ya no puede ser entrenar para una profesión específica. Se tiene que formar para la adaptación. Y aquí aparece el concepto de aprendizaje permanente. Educar hoy es formar sujetos capaces de aprender a aprender, desprenderse del obsoleto,
reconstruirse profesionalmente, gestionar la frustración, porque el futuro ya no es lo lineal. Y si pensamos en el metal, las bandas que sobreviven ya no son las que repiten el mismo álbum 20 veces, son las que evolucionan sin perder la identidad. Educar en el siglo XXI implica eso, formar personas con identidad sólida, pero con flexibilidad cognitiva, no rigidez, no dogma, no repetición mecánica. La escuela ya no puede limitarse a enseñar matemáticas y lengua. Estamos en un contexto de fake news o noticias falsas, radicalización digital, discursos de odio, crisis democrática. Por eso, educar hoy implica formar ciudadanos críticos y éticamente responsables. Aquí entran dimensiones fundamentales: educación emocional, ética del cuidado, perspectiva de derechos humanos, cultura de paz y convivencia digital. Educar en el siglo XXI es también enseñar a convivir en la diferencia. Y si el metal nos enseña algo, es que la disonancia no es caos, es tensión productiva. En música, la disonancia crea movimiento. En democracia, el desacuerdo genera diálogo. Educar hoy es enseñar a debatir sin destruir. Ahora bien, no podemos hablar del siglo XXI sin hablar de tecnología. Muchos docentes sienten que la tecnología compite con ellos, pero en realidad redefine su rol. Si la información está disponible, el docente ya no es transmisor, es un mediador, es diseñador de experiencias, curador de contenidos, acompañante cognitivo, orientador ético. La inteligencia artificial no reemplaza la pedagogía, pero sí elimina tareas repetitivas. Entonces, educar hoy implica enseñar el uso ético de la tecnología, la producción responsable de contenido, la comprensión de algoritmos, autonomía digital. Y aquí la metáfora en metal es clara. La tecnología es el amplificador, pero la música sigue y va a seguir siendo humana. Cualquiera que haya estado en un mosh pit sabe que, aunque parezca puro caos y violencia desde afuera, adentro hay un código de ética. Si alguien se cae, lo levantas. Eso nos lleva al siguiente pilar de la educación en el siglo XXI, la empatía y la inteligencia emocional. Vamos a desmitificar el aprendizaje frío. En el pasado, se educaba solo en el intelecto, ignorando lo que el alumno sentía. Pero un cerebro con estrés o miedo no aprende. También vamos a ver a la escuela como un refugio. En un mundo post-pandemia, ansioso y deprimido, educar significa crear espacios seguros, como la comunidad metalera, donde el alumno se sienta validado, aunque sea el raro o el diferente. Y vamos a ver también el fracaso como ensayo. En la música, te equivocas 1000 veces antes de clavar el solo en vivo. En la educación moderna, debemos de dejar de castigar el error con números rojos y empezar a verlo como parte del ensayo, como ya se abordó en el primer podcast. El heavy metal es, por definición, resistencia, y educar hoy requiere una dosis brutal de rebeldía pedagógica. Si seguimos enseñando para los exámenes estandarizados, estamos matando la creatividad. También deberíamos ayudar a nuestros alumnos a desarrollar sus habilidades blandas o soft skills. Ya no importa tanto qué memorizas, sino cómo trabajas en equipo, tu adaptabilidad y tu creatividad. Es decir, cómo te avientas un palomazo en la vida real, como lo decimos en la música. También el aprendizaje basado en proyectos o la resolución de problemas. Educar hoy es darle al estudiante un problema real, escribir una canción, organizar un concierto, resolver una crisis en su comunidad y dejar que aprenda las materias utilizándolas como herramientas. Y aquí los invito a la reflexión. ¿Qué harían los docentes si tuvieran la libertad de armar su propio setlist de enseñanza en lugar de seguir el programa del gobierno?
que si bien en la nueva escuela mexicana ya existe cierta libertad de currículo, de poder elegir los contenidos que tú quieras, desarrollarlos de la forma o en la secuencia que el docente se sienta con esa cierta libertad de llevarlos a cabo, existe infinitas opciones que no están en el currículo y que pueden llevarse a cabo, y sin embargo, por mucho que desarrollemos estos proyectos que no aparecen en la currícula, nos exigen resultados. ¿Y dónde están esos resultados? Con base en el currículo. Vamos a hacer una breve pausa para recordarles que están escuchando Aula Disonante. Los temas los ponen ustedes. Si quieren participar en el podcast, si tienen alguna sugerencia, si tienen algún comentario o simplemente quieren dar a conocer algo importante relacionado con la educación o el heavy metal, los micrófonos están para ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales, aparecemos como Aula Disonante en Facebook, en Instagram, y los podcasts están disponibles en YouTube, en Spotify y en iVoox. También puedes escribirnos al correo auladisonante@gmail.com para poder estar en contacto, en comunicación y poder hacer crecer esta bonita comunidad. Estamos de vuelta en Aula Disonante, su podcast de educación y heavy metal, y vamos a hablar de que educar en el siglo XXI es educar en crisis. Crisis climática que amenaza la vida, crisis económica que precariza el futuro, crisis emocional que atraviesa niños y jóvenes, crisis de confianza en instituciones. Y aún así, muchas escuelas siguen funcionando como si nada pasara, como si los estudiantes no vivieran ansiedad, como si no hubiera miedo al futuro, como si el planeta no estuviera al borde del colapso. Se trata de contenidos, pero nunca hablamos de angustias. Se habla de exámenes, pero no de sentido de vida. Se habla de rendimiento, pero no de sufrimiento. Educar hoy debería partir de una verdad brutal. El mundo ya no es un lugar seguro. Y formar personas para un mundo inseguro requiere algo distinto. Requiere resiliencia, pensamiento complejo, conciencia social, capacidad de actuar éticamente bajo presión. No solo saber fórmulas o fechas históricas. En el metal no se canta sobre mundos perfectos, se canta sobre caos, dolor, injusticia, rabia, búsqueda de sentido. Tal vez por eso conecta tanto con generaciones jóvenes, porque expresa la realidad de la escuela que muchas veces se ignora. Como ya se mencionó en el programa anterior, que habla sobre el fracaso escolar, si es culpa del alumno o del sistema, vimos que la escuela moderna nació para ordenar sociedades, para disciplinar cuerpos, para sincronizar horarios, para estandarizar comportamientos, filas, timbres, silencio, evaluaciones, jerarquías. Y todo eso no es casual, es estructura de control. Aunque hoy se vista de innovación, en el fondo sigue siendo obediencia. El estudiante ideal sigue siendo el que no cuestiona, el que no incomoda, el que se adapta, el que cumple. Pero educar en el siglo XXI no puede seguir formando ciudadanos sumisos, porque los grandes problemas del mundo no se resolvieron con obediencia, se resolvieron con personas que desafiaron lo establecido. La abolición de la esclavitud, los derechos laborales, el voto femenino, las libertades civiles, todo eso fue desobediencia organizada. Y si la escuela castiga el cuestionamiento, está formando futuros espectadores del abuso, no transformadores de la realidad. El metal jamás pidió permiso para existir, fue censurado, fue atacado, fue marginado. Fue prohibido en México desde los años 60 hasta finales de los años 80, y aún así sobrevivió. La educación crítica debería ser lo mismo, resistir a la comodidad del sistema. Uno de los mayores fracasos educativos actuales es este:
enseñar sin propósito, a pesar de que haya un proceso de desarrollo de aprendizaje. Los estudiantes memorizan para olvidar, repiten para aprobar, aprenden el examen, no para la vida. Pocas veces se les explica, ¿para qué sirve esto en el mundo real? ¿Cómo impacta en tu comunidad? ¿Cómo te ayuda a entender quién eres? El aprendizaje se vuelve una carrera absurda de calificaciones. Y cuando algo no tiene sentido, el cerebro lo rechaza. Por eso tantos jóvenes se desconectan emocionalmente de la escuela. No porque quieran aprender, sino porque no encuentran significado. Educar en el siglo XXI debería conectar con problemas sociales reales, con dilemas éticos reales, con proyectos de transformación, con identidad personal y no solo con libros de texto. En el metal, nadie toca por tocar, se toca por expresar algo, por canalizar rabia, dolor, crítica, esperanza. La educación debería recuperar esa intensidad existencial. Sin embargo, la educación hoy se vende. Hay plataformas, certificaciones, cursos express, ranking de escuelas, marketing académico. Aprender se volvió en un producto. Y cuando algo se vuelve mercancía, pierde su sentido humano. El objetivo deja de formar personas y pasa a generar clientes. La lógica del mercado entra al aula. Competencia constante, comparación, presión por resultados, éxito medido en números. Pero la vida humana no es un gráfico de rendimiento. No todos aprenden igual. No todos viven en las mismas condiciones. No todos viven las mismas oportunidades. Educar hoy implica luchar contra la idea de que solo vale quien produce. Implica reconocer la dignidad humana más allá del éxito económico. El metal underground siempre rechazó la lógica comercial. Prefería la autenticidad al éxito masivo. Tal vez la educación necesita recuperar esa ética. Menos marketing, más humanidad. Y es que, en medio de tanta tecnología, métricas y discursos de eficiencia, hay algo que no debe perderse. La educación es una relación humana. Es mirada, es escucha, es acompañamiento, es confianza. Un estudiante no aprende de quien no se siente cercano. No se transforma en ambientes de miedo. No florece bajo humillación. Educar en el siglo XXI significa crear espacios donde se pueda fallar sin ser destruido, se pueda preguntar sin ser ridiculizado, se pueda ser diferente sin ser excluido, donde aprender sea una experiencia viva, no una obligación mecánica. Rehumanizar la educación es un acto político, porque un sistema deshumanizado es más fácil de controlar. Entonces, ¿qué es realmente educar en el siglo XXI? Es formar conciencia en medio del caos. Es enseñar a pensar en un mundo que empuja a obedecer. Es devolver sentido donde solo hay productividad. Es defender la dignidad humana frente al mercado. Es preparar para transformar, no solo para sobrevivir. Educar hoy es un acto de resistencia, como el metal, contra la injusticia, contra la domesticación, contra el silencio incómodo. Educar es prender fuego a la mente, para que nunca vuelva a aceptar cadenas como normales. Y en medio de tanta digitalización, hay algo que no cambia. La educación sigue siendo un acto profundamente humano. Educar es reconocer al otro, escuchar, contener, inspirar, acompañar procesos. Ningún algoritmo sustituye el vínculo pedagógico. En el fondo, educar en el siglo XXI no es enseñar más cosas, es enseñar mejor lo esencial. Como lo es pensar, sentir, convivir, crear, transformar. Educar no es fabricar empleados, es formar sujetos conscientes.
Educar tampoco es transmitir datos. No es preparar para un examen. No es entrenar para un empleo que tal vez desaparezca. Es formar personas críticas en un mundo incierto. Es cultivar pensamiento en medio del ruido. Es enseñar a convivir en la diferencia. Es usar la tecnología sin perder la humanidad. Educar hoy es aceptar la disonancia del mundo y aún así construir armonía. En resumen, educar ya no es transmitir datos, es enseñar a filtrar el ruido. El maestro no es el dictador del aula, es el productor y guía. La inteligencia emocional es el código ético del mosh pit escolar. Y por último, si no hay creatividad ni pensamiento crítico, no hay educación. Lo que hay es adoctrinamiento. Educar en el siglo XXI es un acto de rebeldía. Es darle a las nuevas generaciones los instrumentos para que no toquen las mismas canciones viejas de siempre, sino para que compongan la banda sonora de un futuro mejor. Esto fue Aula Disonante, yo soy el maestro antihéroe, y si este episodio te voló la cabeza, compártelo con ese profesor que marca la diferencia, con ese amigo que sigue cuestionándolo todo. Búscanos en nuestras redes sociales como Aula Disonante, en Facebook, en Instagram. Estamos disponibles en Spotify, en YouTube, en iVoox. Y cuéntame, para ti, ¿qué es educar hoy? Cabe mencionar que este podcast de Educar en el siglo XXI se va a retomar en el futuro con un invitado muy especial que ya estamos preparándolo. Vamos a cambiar un poco este formato más adelante a un formato ya donde se pueda en vivo grabarlo desde un lugar también muy especial. Esperemos que lo podamos estar compartiendo pronto. Muchísimas gracias. Sigan aprendiendo, sigan cuestionando y sobre todo, larga vida al metal y a la disonancia. Nos escuchamos en la próxima.